Y voy a compartir pantalla. Pues ya conmigo hoy va a ser la última clase. Vamos a ver el tema de sistema linfático. Yo creo que ahí lo están viendo. Así como el urogenital está muy ligado, el urinario y el genital están muy relacionados, pues ya lo vieron con el maestro Abraham, que un conducto, el conducto de uno se transforma en conducto del otro, ¿sí? Y se aprovecha la creación de ese conducto para alguna situación, sobre todo del urinario para el reproductor. Entonces, así de esa misma manera está muy ligado el sistema linfático al sistema circulatorio que estábamos viendo la clase pasada, ¿sí? Generalmente, el color con el que se simboliza la linfa es un color verde, como el que están viendo, ¿sí? Esto tiene un detalle interesante. La linfa en realidad no tiene un color definido, es líquido intersticial. Sí, ahorita vamos a ver las funciones del sistema linfático. Pero así como se utiliza el color rojo para las arterias y el color azul para las venas, se utiliza el verde para el sistema linfático y de esa manera podemos ver cómo se relacionan. ¿Sí? Entonces, voy a poner acá mi superpuntero láser. Eso es. Vamos a ver que los componentes básicos del sistema linfático son la linfa, los ganglios, el timo y el vaso. Faltan los conductos linfáticos, pero los vamos a ver, también los vamos a ver, son parte de los componentes, aunque no los pongo aquí como tal. Los vasos linfáticos tienen una peculiaridad que vamos a ver más adelante. Sí, vamos a verla un poquito más adelante para saber qué onda con esto. Sí. No, es que estoy queriendo silenciar esta cosa. Ahí está. Sí, para que ya no estén dando ver. Sí, entonces, curiosamente es un sistema sumamente importante, pero casi no lo tomamos en cuenta, ¿no? Es un sistema vascular que atraviesa todo el cuerpo y a través del cual fluye la linfa. Este es el que evita el acúmulo de líquido proveniente del sistema circulatorio en el espacio intersticial. Es decir, yo creo que han visto personas, sobre todo personas de edad, ¿sí? Sobre todo se presentan señoras ya de edad. Mi madre lo presenta cada que vamos a un destino de playa. Hay mucha humedad en el ambiente, en el destino de playa. Y entonces, pues, tendemos a absorber, así como tendemos a respirar también nosotros a través de la piel, eso ya no lo vieron con Abraham, pero más o menos es un 2% de captación de oxígeno a través de piel la que tenemos nosotros. También así tenemos captación de líquido a través de la piel. Entonces, cuando vamos a un destino de playa, un destino donde es un clima tropical húmedo, pues olvídense, ¿no? O sea, va a haber una gran cantidad de humedad y generalmente las personas de edad, les digo, mi madre, 70 y tantos años, y lo primero que sucede en cuanto llegamos a Acapulco, llegamos a Huatulco, llegamos a Cancún, a cualquier destino de playa que lleguemos, algunos más, otros menos, se le inflaman sus tobillos, tiene sus pies como sapos, ¿no? Conforme pasa el tiempo, empieza ya a funcionar adecuadamente su sistema linfático. Su sistema linfático no
no se aclimató al exceso de líquido en el espacio intersticial, empieza uno a tomar más agua porque empieza uno a deshidratarse, a sudar, a todo esto, ¿no? Entonces empieza uno a tomar de repente un poquito más agua que la que excreta sudando, y pues todo este líquido va al circulatorio y todo este líquido va al espacio intersticial. Sí, muchas veces. Por eso nos edematizamos, se dice que nos edematizamos. ¿Sí? Entonces, el sistema linfático es el encargado de regular esto. Ahí estamos viendo más o menos, muy a grosso modo, cómo está el sistema linfático. ¿Sí? Entonces, vamos a ver que tiene ciertas características. Aquí quiero hacer mención de algo, muchachos. El sistema linfático es muy similar en los vertebrados superiores, es decir, los que viven en zona, los que tienen, o sea, en los amniotas sobre todo, en los amniotas. Por lo tanto, no va a haber una comparación como tal, como en otras estructuras anatómicas que hemos visto, no va a haber una comparación como tal. ¿Por qué es así este sistema linfático en los amniotas? Porque ya viven en zonas secas. El sistema linfático de peces cartilaginosos, peces óseos y algunos anfibios, sí está estudiado, pero se encuentran pocas cosas, ¿no? Se encuentran pocas cosas. Entonces, pues me dediqué más al linfático de los amniotas. Entonces, en el caso de los amniotas, es decir, estamos hablando aquí a partir de reptiles. Entonces, esto ¿cómo va a incidir en el Bauplan? En el Bauplan va a incidir como una sola mención el sistema linfático, no lo vamos a poder comparar como tal, ¿de acuerdo? Para que les vaya quedando claro de una vez y no se estresen de que no hay demasiada información del sistema linfático. Entonces, más bien es las características en amniotas, o sea, a partir de organismos de huevo con cáscara dura. Vamos a tener, va a ser abierto, discontinuo, asimétrico. No vamos a tener ninguna simetría aquí. ¿Sí? Va a estar compuesto por plexos linfáticos, capilares y vasos linfáticos, ganglios linfáticos, ¿sí? Órganos linfáticos y agregaciones de tejido linfoide, ¿sí? Entonces va a estar compuesto por todos estos, todo esto, el sistema linfático y evidentemente la linfa, ¿no? Curiosamente no tiene motor impulsor, es decir, el sistema linfático es como un sistema circulatorio, también circula a través de todo el cuerpo, entonces no tiene un sistema, no tiene, a diferencia del circulatorio que tiene el corazón para bombear, el linfático no tiene, el linfático no tiene un órgano que lo impulse. Entonces, ¿cómo es que se impulsa esta linfa a estar circulando a lo largo y ancho del cuerpo a través de los vasos linfáticos? Aprovecha la fuerza del corazón. Aunque este término se puede escuchar muy telenovelesco, ¿no? Y casi como para título de una telenovela de Telerisa o de TV Azteca, ¿sí? Vamos a ver cómo es que se impulsa esta linfa a través del cuerpo, ¿sí? Entonces, los componentes del sistema linfático, vamos a tener lo que son denominados órganos linfoides primarios, que son la médula ósea, el timo, ¿sí? Órganos linfoides secundarios, que son el vaso, los ganglios linfáticos, ¿sí? En la linfa vamos a tener linfocitos B y linfocitos T, y los vasos linfáticos van a estar compuestos por capilares linfáticos y conducto torácico, ¿sí?
Entonces, por cierto, aquí faltó una imagen que tardó mucho en subir, que es también la linfa, ¿sí? La linfa. Entonces, ¿cómo es que se impulsa esto? Con la fuerza del corazón. Es decir, está tan intrínsecamente relacionado el linfático con el circulatorio, que con las pulsaciones del corazón, y evidentemente que estas pulsaciones se reflejan en arterias, sobre todo, en arterias más que en venas, en arterias, recordemos cómo son las arterias de gruesas, se refleja esa pulsación en arterias. Eso va a provocar, al estar tan relacionado, va a provocar también el movimiento en la linfa, ¿sí? Entonces, curiosamente, el corazón no solo sirve como bomba impulsora de sangre, sino también de linfa. Claro, no directamente, sino indirectamente. Más adelante les voy a poner una imagen de cómo están, eh, relacionados los vasos linfáticos, y van a ver cómo es que aprovechan ese latido del corazón, ¿sí? Los capilares linfáticos tienen forma de dedo de guante, están intercomunicados con una red tubular gracias a filamentos colágenos que sujetan las estructuras con tejido conjuntivo intersticial. Ahí están, recuerden ustedes el código de colores: azul venas, rojo arterias, verde conductos linfáticos. Fíjense cómo está relacionado. Estamos teniendo una serie de capilares, incluso capilares linfáticos, aquí lo estamos viendo, y vemos cómo está relacionado, ¿sí? Entonces, al estar tan intrínsecamente relacionado, va a provocar precisamente esta circulación que estamos viendo aquí, de acuerdo a la palpitación que tengan, sobre todo las arterias y arteriolas, por el impulso del corazón. Entonces, vean que está sumamente relacionado. De ahí que siempre me gusta derivarlo a cuestiones médicas para que también más adelante, cuando escuchen alguna cuestión médica, puedan entenderla. No es mi intención que aprendan anatomía humana. Mi intención es que también, pues luego los médicos agarran, y algunos médicos, no todos, abusan de que la gente no sabe, ¿no? Entonces, o a veces dicen tonterías, o a veces dicen cosas muy ciertas, pero ustedes pueden ya explicarle a sus familiares perfectamente cómo es que se presentan las cosas. Por eso cuando hay un tejido canceroso, lo primero que ocurre es la alteración de estos capilares circulatorios, no linfáticos, ¿sí? Porque evidentemente que el tejido canceroso se va a estar nutriendo también de sangre. Y al haber esta modificación, y ahorita vamos a ver cuál es la estructura, si se fijan, están muy raros, parecen una ramita de brócoli sin el arbolito, ¿no? O sea, sin la parte de las hojas del brócoli, parecen el tallo del brócoli. Los conductos linfáticos no se ven tan homogéneos estructuralmente hablando como las venas y arterias. Ahorita vamos a ver por qué es que están así. Entonces, evidentemente, al estarse nutriendo de sangre ese tumor canceroso, también va a estar ahí pegada la linfa. Y entonces, a través de conductos linfáticos es que puede haber comunicación si el tipo de cáncer es lo que se llama metastásico, es decir, que segrega células que donde llegan causan cáncer. Ese es el cáncer más agresivo y el peor, el que tiene metástasis.
Es decir, si ustedes tienen un tumor canceroso y lo llegaran a tocar así, el estarlo tocando así implica que está liberando células metastásicas y a donde lleguen esas células van a aprender. Entonces, una persona que empezó con cáncer en una parte del cuerpo, al rato tiene cáncer en otra parte. ¿Por qué? Porque eso sucedió al estarlo toqueteando. ¿Y cómo viajaron estas células cancerosas? Volvemos al mismo tema, la sangre es tóxica. Si viajaran a través de directamente en la sangre, olvídense. Se muere afortunadamente se muere la célula cancerosa. Pero si viaja a través de la linfa, ahí no pasa nada y puede llegar precisamente a cualquier destino y volver a agarrar. Y entonces fue el caso de mi tutora, mi primera tutora de maestría. El maestro Abraham fue mi segundo tutor de maestría. Yo me quedo sin tutora de maestría porque comenzó con cáncer en urogenital, no se lo atendió y terminó con cáncer también estomacal. O sea, vía conductos linfáticos viajó el cáncer de urogenital al estómago y ahí prendió. Entonces, pues ya al rato estaba invadida de cáncer, únicamente lo que se llama etapa 4, y únicamente la canalizaron a clínica del dolor. Es decir, solo darle algo para cuando duela y esperar la muerte. ¿Qué fue lo que pasó? Entonces, de hecho, es de las peores experiencias que puede haber, quedarse sin tutor de maestría a la mitad de la maestría. ¿Sí? Entonces, Abraham vino a hacer el quite con otro tema completamente distinto. Yo me dedicaba a reproducción de peces, no a anatomía de peces. Algo tenía que ver, pero y a piscicultura. Entonces, pues ya después le agarré el gustito a la anatomía y aquí estoy, ¿no? Entonces, es así como se encuentran los vasos linfáticos y los capilares linfáticos, ¿sí? Por eso también cuando hay una infección, generalmente se edematiza la zona. Es decir, cuando tenemos una infección, cuando nos pica un mosquito, son células, son células que llegan a entrar del mosquito, el saliva del mosquito, que causa una reacción alérgica, y entonces el tejido linfático lo que hace es que acumula líquido para que permitan a la mayor cantidad, al haber mayor acumulación de líquido, permita a la mayor cantidad de linfocitos atacar el problema. Por eso no se nos hacen las ronchas. Las ronchas no es otra cosa más que acumulación de líquido, más que una edematización. Si pudiéramos ver internamente eso, veríamos que los capilares linfáticos están ahí prácticamente segregando líquido. Vamos a ver en su estructura por qué es tan fácil que segreguen líquido o sea, sirven para drenar líquido, pero también pueden segregar líquido. Entonces están segregando líquido y segregando linfocitos T y B para controlar la infección causada por la saliva del mosquito. Consecuencia, se levanta una roncha y nos da mucha comezón. ¿Sí? Entonces, es por esto, no están unidas como las de los capilares sanguíneos, están superpuestas, es decir, hace cuenta que son ladrillos, pero quítenles el cemento entre sí a los ladrillos y ¿qué va a quedar? Un espacio, ¿sí? Un espacio. Entonces, esto, déjenme ver si viene la imagen. Ahí está, perfecto, sí, así se ven los capilares linfáticos. Si se dan cuenta y ustedes recuerdan perfectamente cómo era el tejido de los vasos, arterias, venas y capilares sanguíneos, era muy diferente porque era cerrado, era completamente cerrado, no permite ninguna fuga. ¿Sí? Por la peligrosidad de la sangre que ya platicábamos. En cambio, se fijan los capilares linfáticos, cómo están hechos, y dense cuenta de otra cosa también muy peculiar. También tienen válvulas
para evitar el reflujo linfático. ¿Sí? Solo puede haber un cierto flujo linfático en una dirección y evitando, ¿cómo se evita el reflujo linfático? De la misma manera que lo hacen las venas, con válvulas. Pero si se dan cuenta, mientras la válvula en la vena estaba formada por muchas células, sobre todo células mucosas, que dan como resultado un tejido flexible, aquí es la misma célula la que va a formar las válvulas, ¿sí? Y entonces, si la linfa quisiera regresar para acá, estas dos ¡prum!, se cierran y ya impiden que haya un reflujo linfático. ¿De acuerdo? Impiden que haya un reflujo linfático. Es por esto que tienen este aspecto tan extraño los capilares linfáticos. Ahora, lamentablemente, cuando hacemos disecciones, es muy complicado ver los conductos linfáticos por una simple y sencilla razón. Aunque siempre se procura, dado los lineamientos que nos exige la Comisión de Bioética de la facultad, de sacrificar al animal de una manera poco aterradora para él, o sea, que no se estrese, la realidad es que siempre va a haber un cierto estrés, y más pues ante la muerte, ¿no? O sea nos anestesiamos, es una sobredosis de anestesia, comienzan a quedarse dormidos, pero hay cierto estrés. Entonces, ese cierto estrés sí llega a vaciar parcialmente esos conductos linfáticos de tal manera que están muy, muy obturados, muy cerrados cuando nosotros comenzamos la disección. Y es complicado verlos, ¿sí? Porque aquí está muy bonita la imagen, en color verde, color rojo. Entonces, no es imposible, pero sí es muy complicado verlos, ¿sí? O sea, podemos ver los órganos linfáticos primarios, muy difícilmente algunos sí. Entonces, ahí está otra imagen de cómo están las válvulas y que provienen de la misma célula. Y ahí está la importancia de esta tabicación, es decir, el que nada más están unidas entre sí las células por algunas estructuras celulares, pero no es un tejido sólido, tan sólido como tal. De tal manera que aquí las flechas interpretan lo que es el líquido intersticial, o sea, simbolizan lo que es el líquido intersticial y cómo alcanzan a pasar a través de ellas para circular por los conductos linfáticos, ¿sí? Entonces, estas dos imágenes me gustan bastante porque nos ilustran de una manera muy gráfica cómo son estos vasos linfáticos, ¿sí? Bueno, los precolectores linfáticos, como ya lo vimos, permiten el paso de la linfa hacia los colectores linfáticos. Los colectores linfáticos conducen la linfa hacia vasos de mayor calibre, estos desembocan en los ganglios linfáticos. Si ustedes recuerdan algún examen médico, cuando traen alguna infección, ahorita no, porque la infección de ahorita, es decir, la causada por el COVID, no sé si causa inflamación linfática, creo que sí, pero no es uno de los primeros puntos que revisan los médicos. Perdón, cuando llegas con un catarro, con algo, lo primero que te palpan es aquí en el cuello, ¿no? Y lo segundo, a veces te llegan a palpar en las axilas. Cuando ustedes tengan un ligero catarro, pálpense el cuello o pálpense la axila y de repente van a sentir un organito que tiene la forma como la forma y el tamaño casi como de un chícharo. Eso es un ganglio linfático inflamado.
y se inflaman cuando hay infección. Entonces, cuando los médicos palpan eso y detectan eso, significa que está habiendo una infección y está habiendo una reacción de estos ganglios linfáticos. ¿Sí? Entonces, eso es lo que van a ver. Ahorita vamos a ver los ganglios linfáticos. ¿Sí? Los vasos linfáticos drenan la linfa de los tejidos, es decir, es tejido, es líquido intersticial. Todos nuestros tejidos producen líquido. Entonces, una manera de aprovecharlo pues, es lo drena el tejido linfático. ¿Sí? Los vasos linfáticos que transportan la linfa, los ganglios linfáticos, se denominan vasos linfáticos aferentes, y los vasos linfáticos que salen del ganglio hacia el resto del cuerpo se conocen como vasos linfáticos eferentes. ¿Sí? Aferentes hacia el ganglio linfático, eferente del ganglio linfático hacia el cuerpo. ¿Sí? Entonces, ahorita vamos a ver si ganglios linfáticos, estructuras aplanadas y riñonadas formadas por agregaciones de tejido linfático, agrupados en grupos superficiales y profundos. Aquí está más o menos un mapa de cómo se ven los ganglios linfáticos. Tenemos ganglios linfáticos también en las ingles. ¿Sí? También tenemos en las ingles. El ganglio linfático está formado por una cápsula que tiene un recubrimiento, la zona funcional, que son los linfocitos, la linfa, los linfocitos B, linfocitos T, ¿sí? Procesa la respuesta inmunológica y se guarda la información inmunológica, y en la zona cortical, parte externa del ganglio. ¿Sí? Además vamos a tener una zona medular, la parte interior del ganglio. Ya vimos los vasos linfáticos aferentes, los que aportan al ganglio linfático, los eferentes, los que van de salida. Entonces, vamos a ver, así está un ganglio linfático. Fíjense también qué relacionado está con circulatorio. Llegan aquí una arteria y una vena, llegan una arteria y una vena y forman capilares en el ganglio linfático. Y ahí es donde, fíjense cómo tienen forma de riñoncito, como de frijolito, les decía yo, ¿sí? Parece un frijol. Entonces, así es como están. Aquí está el vaso eferente, el que lleva la linfa del ganglio al resto del cuerpo, y aquí los aferentes, los que llevan la linfa del resto del cuerpo al ganglio. ¿Sí? Fíjense ahí por qué están también tan relacionados estos linfocitos T y linfocitos B, que sí sobreviven a la toxicidad de la sangre y alcanzan a pasar a la sangre. Porque muchas veces la infección viene en la sangre, no viene en el tejido linfático. Entonces es a través de un sistema de ósmosis que pasan estos linfocitos y logran la captura y erradicación de cualquier infección que venga en la sangre. ¿Sí? Por eso cuando hay una infección, empieza a llegar más sangre, empieza a llenarse más de tejido linfático. ¿Por qué? Porque mientras más líquido haya, mayor cantidad de linfocitos va a haber, entonces va a haber una edematización. ¿Sí? Nos vamos a edematizar, vamos a estar inflamados, gorditos de líquido intersticial. ¿De acuerdo? Por eso también cuando una herida dejamos que se infecte y se llena de pus, pues la pus no es otra cosa más que tejido linfático echado a perder. Si tomáramos una muestra de esa pus y la viéramos al microscopio, veríamos linfocitos, veríamos un montón de cosas, pero sobre todo linfocitos, ¿sí? Y células muertas. Entonces es como el terreno donde van acumulando los cadáveres de la lucha durante los procesos inmunológicos. ¿Sí? Entonces, fíjense cómo está el ganglio linfático. Ahí tenemos otra imagen de cómo está el ganglio linfático, las partes del ganglio linfático, algunas partes que ya habíamos visto, la trabécula, los centros germinales,
cómo están los vasos linfáticos aferentes, el vaso linfático aferente, sus válvulas, todo con el fin de que no exista un reflujo linfático. ¿Sí? Otra imagen de más o menos cómo llega la linfa, cómo se ubica y cómo sale. Fíjense cómo, aquí qué bonito está la imagen de las válvulas. ¿Sí? Aquí están los macrófagos, los linfocitos, la trabécula, ya visto visto con aumento. ¿Sí? Los linfocitos T, los linfocitos B, el centro germinal, o sea, aquí es donde en la médula es donde se producen, y recordemos que la médula es el tejido, es el órgano linfático primario, es donde se producen los linfocitos. Entonces, en la respuesta inmunológica, se producen linfocitos beta y participan en las funciones defensivas inmunitarias. Los filtros biológicos son estaciones intermedias depuradoras de la linfa que llega de los vasos linfáticos. ¿Sí? Tenemos también filtros ahí. Regula la concentración proteínica de la linfa, disminuyéndola, concentrándola. Cuando hay un aumento de proteína en la linfa o una disminución de proteína, está hablando de un cierto daño estructural que los médicos pues consideran a veces peligroso. Por eso de repente hay veces que la linfa pasa esas proteínas a la sangre, y la sangre las filtra en la orina, y es cuando tenemos exceso de proteínas en la orina, lo cual está indicando algún problema de funcionamiento inmunológico importante. ¿Sí? Entonces, allí están los ganglios linfáticos donde se encuentran en los seres humanos. Los bronquiales, los traqueales, los medianísticos, mesentéricos, preaórticos, ilíacos y los inguinales. ¿Sí? Ahí se dan cuenta en dónde tenemos ganglios linfáticos. Principalmente hacia las piernas ya no tenemos ganglios linfáticos, lo que tenemos son únicamente vasos linfáticos. ¿Sí? Y detalle interesante, el área asombrada drena a través del conducto torácico derecho, y el resto del cuerpo se drena a través del conducto torácico izquierdo. O sea, solo esta área drena a través del conducto torácico derecho. ¿Sí? A través de los ganglios linfáticos del lado derecho. ¿Sí? Y así están los conductos torácicos. ¿Sí? Así se ven los ganglios linfáticos, y esta cisterna de Kilo no es otra cosa más que un sistema de filtración linfático. ¿Sí? Uno de los sistemas de filtración linfático para depurar la linfa y evitar precisamente que, como les decía, la pus no es otra cosa más que linfa echada a perder, y evitar que la linfa se eche a perder. ¿De acuerdo? Ahí está más o menos cómo están fíjense cómo estamos llenos de tejido linfático, o sea, igual que el circulatorio, ¿sí? Pero no, como que nunca lo pelamos, como que nunca le hacemos caso, ¿no? Al sistema linfático como tal. Ahí están. Y ahí están los principales órganos linfáticos secundarios: las amígdalas, el timo y el vaso. Son los principales, después de la médula, son los principales productores de linfocitos. ¿Sí? No tanto de la linfa, sino de linfocitos. Estos órganos linfáticos. ¿Sí? Y la médula ósea. La médula ósea, recordemos que es el órgano linfático primario. Amígdalas, timo y vaso son órganos linfáticos secundarios. ¿Sí? Y evidentemente los ganglios. Entonces,
Bueno, ahí es donde están situados, las amígdalas están en la garganta. Por eso también cuando a ustedes los operan de las amígdalas por eso el médico tiene que ponderar cuando los van a operar de las amígdalas, porque retirar órganos productores de linfocitos. Hay ocasiones en que se retiran las amígdalas porque ya están teniendo problemas de infecciones continuas y pues no pasa nada. Pero ha habido el caso, por ejemplo, hubo el caso de una niña que se accidentó en un automóvil y tuvo algo llamado como fractura de vaso. Eso inutilizó su vaso y entonces tuvieron que retirarlo. Esa niña tuvo que estar tomando algunos complejos que facilitan la producción facilitan la producción de linfocitos el resto de su vida. ¿Por qué? Porque ya no tenía vaso. Tuvieron que extirparlo por el golpazo que se llevó, ¿sí? Entonces, el timo se encuentra detrás del esternón, por eso también es tan grave una fractura de esternón, que es más difícil, pero se llega a presentar, claro que se llega a presentar, porque puede lastimar el timo y otra vez es un órgano linfático que va a producir linfocitos, ¿sí? Fíjense, forma linfocitos T y la hormona timosina, ¿sí? Entonces, pues, por eso es peligroso una fractura de esternón. El vaso, el cuadrante superior izquierdo, si ustedes alcanzan a ver aquí, está dibujado el hígado. Se alcanza a ver aquí muy claro. El hígado tiene relación con el vaso también, ¿sí? Hay conductos linfáticos al hígado, ¿sí? Por las sustancias que maneja el hígado. Y también, si recuerdan, es en esta zona donde se presenta el páncreas. Entonces, también tiene relación con el vaso, ¿sí? Es un filtro depurador de la sangre, se destruye células sanguíneas deterioradas, ¿sí? Y forma linfocitos, depósito de hierro y función fagocitaria. ¿De acuerdo? La médula ósea, bueno, está ubicada en la cavidad de los huesos, forma nuevas células sanguíneas y linfocitos. Es un órgano linfático primario. Los ganglios, pues ahí estamos viendo los ganglios en donde están. ¿Sí? De hecho, tengo otra imagen mejor, me gusta más. Ahorita a ver si las... La linfa, ¿qué contiene? Linfa significa agua clara, contiene proteínas de 3 a 4%, agua 90%, restos de células muertas y bacterianas en caso de infecciones y restos de células malignas en caso de cáncer, lo que les decía, linfocitos muy abundantes, algunos glóbulos rojos y granulocitos alcanzan a pasar por ósmosis, ¿sí? Alcanzan a pasarse, alcanzan más que por osmosis, alcanzan a pasarse algunos glóbulos rojos. ¿Sí? La linfa que procede del intestino también contiene grasa, glicerol, aminoácidos, glucosa y otras sustancias. Entonces, es por eso que muchas veces la glucosa está presente en el cuerpo de manera muy rápida, ¿no? Porque pasa a través de la linfa. ¿Sí? ¿Cómo se va a mover la linfa? También por contracciones musculares, es decir, cuando yo empiezo a hacer esto, empiezo a mover activamente mi linfa, ¿sí? Las pulsaciones de arterias vecinas, los movimientos respiratorios, la fuerza de gravedad, o sea, por eso no necesito una bomba, con todo eso se mueve la linfa. ¿Cuáles son las principales funciones? Ya lo hemos dicho, principalmente drenaje del líquido tisular, absorción y transporte de grasa, mecanismo de defensa del cuerpo, captación y distribución de nutrientes, por eso está también relacionado con el hígado. Ahí estamos ya haciendo un acercamiento en el caso de los seres humanos, a los ganglios linfáticos de la cara, ¿sí?
Ahí tenemos en el caso de una mujer, tiene también ganglios linfáticos cerca de la glándula mamaria, porque recuerden que cuando nace un bebé, los primeros, y se alimenta de leche materna, la primera leche materna que le llega es una muy transparente llamada calostro. Ojo, si la mamá se tocase los ganglios linfáticos, estos que están en la base del seno, los encontraría muy inflamados. ¿Por qué? Porque están produciendo una gran cantidad de líquido linfático para formar el calostro. ¿Esto qué función tiene? Durante 6 meses el bebé va a tener todo el sistema inmune de la mamá. No sé si llegaron a ver en la serie esta. Me gusta mucho porque está está científicamente muy bien planeada, la del Dr. House, además de que el carácter del sujeto me es agradable, aunque es bastante sangrón, muy arrogante, pero es muy bueno. Por eso es que en alguno de los capítulos examinaron un bebé y decían, es que tiene tal infección, ya están tratándolo para esa infección, y de repente se acuerda el doctor House, no, espérate, no tiene esa infección, tiene ese rastro inmunológico gracias al calostro materno y gracias a que durante 6 meses está tomando leche materna, los bebés están protegidos. ¿Sí? Es la manera como va desarrollando el bebé su propio sistema inmune. Entonces, se acuerda de eso y quita esa medicación y ya el bebé mejora, etcétera, etcétera, ¿no? Pero pensaban que tenía otra infección y no, era más bien es lo que se le llama una cicatriz del sistema linfático, una cicatriz del sistema inmune de la mamá, pasado a través de la leche materna. Por eso tenemos también ganglios linfáticos en las axilas y muy cerca de las glándulas mamarias. ¿Sí? Aquí tenemos en la pierna, solamente en el muslo tenemos, en la ingle tenemos ganglios linfáticos y en el resto de la pierna tenemos capilares linfáticos. Una vez más, cuestión médica. Cuando una persona tiene diabetes y empieza a desarrollar lo que se llama pie diabético, no solo tiene que ver con circulación, sino también con circulación linfática. Este tejido se empieza a necrosar y entonces la linfa que sale de ahí, va a estar purulenta, va a ser pus. ¿Sí? Si nosotros la examináramos, veríamos una gran cantidad de células muertas porque está intentando drenar, o sea, el sistema linfático está desesperado intentando drenar todas las células muertas y resulta que en las personas con pie diabético, la mayoría de las células muertas ya están en toda la pierna y entonces por eso muchas veces la opción más socorrida es amputar. ¿De acuerdo? Ahí está muy a detalle cómo está en las ingles, ¿sí? Por eso también cuando hay enfermedades de transmisión sexual, pues lo primero que se llega a inflamar son los ganglios inguinales y es un dolor terrible, ¿sí? Es un dolor terrible la inflamación de esos ganglios inguinales, impide que se camine bien y todo eso, ¿sí? Porque está muy cerca y fíjense cómo también está lleno de vasos sanguíneos, de vasos linfáticos, lo que es aquí como es la representación de un varón, el pene está lleno de estos vasos linfáticos. Por eso es que las infecciones de transmisión sexual muchas veces pegan, pero con ganas, porque está lleno de vasos linfáticos. Entonces esto lleva la infección a otros lados y ya de ahí olvídate. Entonces pues ahora sí que hay que estar muy al pendiente, ¿no? Aquí lo tenemos en el abdomen superior, ¿sí? Lo tenemos cerca de vasos linfáticos en el estómago, en los riñones, en el hígado, en la vesícula biliar, en el intestino, ¿sí? Vasos linfáticos y nódulos linfáticos intestinales, ¿sí? Aquí está el mesenterio y ahí es donde se acumulan estos vasos linfáticos. Sí, entonces,
es una importante vía de eliminación para los productos que no pueden salir por vía sanguínea, una medida, un sistema de seguridad para evitar diversas cosas. Aquí está la imagen que les digo que me gusta porque nos muestra muy bien cómo están los nódulos linfáticos y los órganos linfáticos secundarios, timo, vaso. Aquí faltarían las amígdalas, aunque están los ganglios cervicales, ¿sí? Que es parte también de lo que revisa el médico cuando nos está examinando y nos toca aquí la garganta. No es que sienta la infección a través de los dedos, es que más bien siente los ganglios linfáticos inflamados. Ahí está una vez más representado cómo están intrínsecamente ligados los capilares linfáticos a los capilares sanguíneos, ¿sí? Y bueno, este tema realmente fue un tema muy corto. Básicamente nos dedicamos a organismos amniotas. En todos los organismos amniotas se presenta muy parecido el sistema linfático, muy parecido. En mamíferos, pues evidentemente, o sea, aquí vimos casi puro humano, pero en mamíferos, evidentemente, pues tenemos vaso, timo, médula ósea, en mamíferos, ¿no? Y ahí son órganos linfáticos primarios, secundarios, ganglios linfáticos. Y los únicos que tienen un corazón linfático no son ni siquiera los vertebrados, son los invertebrados. Ahí sí, anélidos y artrópodos, me parece, anélidos y artrópodos, son los que sí tienen un corazón linfático, curiosamente. O sea, ahí sí hay una bomba que está latiendo y está distribuyendo la linfa a lo largo del cuerpo. Cualquier organismo, aunque es muy parecido en los amniotas, pero cualquier organismo que tenga un sistema inmune, obligadamente va a tener un sistema linfático. Y lo tiene para controlar la cantidad de líquido tisular que se produce, es decir, cuando los órganos producen mucha agua, mucho líquido tisular, lo que lo va a drenar es el sistema linfático. Cuando hay una infección en alguna determinada zona, se va a inflamar, se va a llenar de líquido, se va a edematizar. ¿Por qué? Porque el sistema linfático lo inunda. O sea, ahí en lugar de jalar agua, de jalar esa linfa, la aumenta, la canaliza, la aumenta más. ¿Para qué? Para que haya haya un mayor espacio, para que haya un mayor número de linfocitos T y linfocitos B haciendo sus labores inmunitarias. ¿Sí? No sé si haya dudas o preguntas hasta aquí, muchachos. Les digo, este tema fue muy cortito, ya de hecho el último tema es el que están viendo con Abraham, el sistema nervioso. Este tema es muy cortito, pero ya conmigo este es el último tema que vemos. Ya, evidentemente, el próximo martes ya no hay clase, ya nada más el día 4 es la entrega el día 4 va a ser la entrega del Bauplan, ¿sí? Pueden buscar en el Romer algo más de linfático, pero hay muy poquito, sí se los garantizo. Estas diapositivas que busqué yo, de hecho, son de una exposición de medicina. Por eso nos decantamos tanto hacia ser humano, porque hay poco escrito en cuanto al linfático, precisamente por lo difícil que es trabajarlo. Hay poco escrito del linfático de algunos organismos. De tiburones no, de tiburones sí está muy trabajado. Lo malo es que pues ahorita pandemia no tengo acceso a ese libro, porque sacaron un libro de sistema inmune de tiburones, lo cual estaría padrísimo consultar. Lo alcancé a ver poco antes de que empezara la pandemia, pero eso de que dices, después lo saco. Y mira, se vino la pandemia, se vino la cuarentena. Y esa después se ha convertido en un par de años. Ahorita, en ese par de años hubiera podido revisar perfectamente ese libro.
y aseguro, como están haciendo trabajos ¿por qué se está trabajando tanto el inmunitario de tiburón? Por lo que vimos en el primer artículo. Según mucha gente, no científicos, a los tiburones no les da cáncer. Y ya vimos que sí les da cáncer. Pero su sistema inmune es bastante eficiente, lo que está relacionado con los genes que producen la osificación de los huesos. Entonces, por eso se está trabajando tanto con el sistema inmune de tiburones, para ver si logramos tener un sistema inmune tan eficaz, porque la verdad es que el sistema inmune de los tiburones es sumamente eficaz, tan eficaz, sin tener que renunciar a nuestras células de sostén, como son las células óseas. Entonces, por eso se está estudiando muchísimo a los tiburones, porque, ok, sí les da cáncer, sí se enferman, sí les dan enfermedades y todo, pero tienen una capacidad de evitar infecciones increíble los tiburones. Entonces, por eso es que se están estudiando tanto el inmunitario de tiburones. Y al estudiar el inmunitario de tiburones, obligadamente tienes que estudiar el linfático. No hay vuelta de hoja, ¿sí? Entonces, no sé si haya dudas o preguntas hasta aquí de esto. Esta parte de la presentación ya la tienen, si la vieron en lo que les mandé ayer por PDF, ahí viene toda la parte del linfático, entonces la pueden consultar tranquilamente, además de lo que de la grabación que vamos a subir, que va a ser una